Listo, señores. Buenos días a todos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Eh, Bienvenidos a nuestro webinar, ¿sí? Como acá en NST, está estableciendo la cultura de darles charlas al personal de las organizaciones, de nuestros clientes y de todo aquel que esté interesado en recibir charlas orientadas al tema de ciberseguridad. Pues vamos a iniciar hoy con un webinar que se llama Fallos de seguridad más comunes en la infraestructura tecnológica empresarial. Esta charla está basada en la experiencia que tenemos acá en NST con actividades conocidas como pen testing que se ejecutan contra nuestros clientes buscando identificar lo que se conoce como la superficie de ataque y identificar los fallos de seguridad que tiene o que incluye la plataforma tecnológica de las empresas pues, que nos han contratado. Debido a esto, hemos encontrado siempre un tipo de fallas bastante comunes en las diferentes empresas con las que hemos trabajado. Y esta charla pues trata de buscar cuáles son esas debilidades comunes para que las conozcan y si es posible pues las puedan, las puedan parchar, las puedan eliminar de su infraestructura tecnológica. Entonces vamos a hablar un poco de eso. Eso sí, no son todas las vulnerabilidades que hemos encontrado. Hay empresas donde se encuentran vulnerabilidades muy específicas, hay otras donde tenemos estas vulnerabilidades comunes. Hay algunos clientes en donde no hemos encontrado todas estas vulnerabilidades, pero sí una gran parte de ellas. Eh, Hay unas que han aparecido en todos los clientes, ¿listo? Hay algunas que son un poco viejas, que incluso que ya no deberían aparecer en las infraestructuras tecnológicas de las empresas en Colombia ni a nivel mundial, pero hemos notado que siguen apareciendo todavía, siguen debido al uso de tecnologías obsoletas, tecnologías que ya salieron del mercado prácticamente, pues han seguido apareciendo estas vulnerabilidades. Una de ellas incluso había ya pensado sacarla de este tipo de charlas, ¿sí? Esta no es la primera vez que dictamos esta charla acá al personal acá de empresas del sector, pero volvieron a aparecer en algunos pentesting, en los últimos pentesting que hemos hecho. Entonces decidimos, vamos a dejarla ahí porque todavía sigue apareciendo. Ya no en gran medida como antes, pero todavía está, todavía aparece. Entonces, vamos a comenzar eh, con contenido de este webinar. Voy a desactivar la cámara por temas de rendimiento y capacidad del canal para que tengamos una mejor, digamos, no consumir tanto ancho de banda. Cerrar aquí. Listo. Confírmeme si están viendo la presentación, por favor. Perfecto. Muy bien. ¿Qué vamos a atacar hoy? Vamos a hablar de los ataques a las organizaciones. Eso es algo del día a día. Siempre se está viendo en todo momento ataques a la infraestructura tecnológica de las organizaciones. No solo a la infraestructura tecnológica, incluso al personal, a las empresas, a los empleados, perdón, que trabajan para las organizaciones, que también pueden ser víctimas de estos ataques a través de lo que se conoce como la ingeniería social. Amenazas internas. ¿Qué son esas amenazas internas? Ya que las debilidades que vamos a mostrar hoy se basan en el vector interno, debilidades que hemos encontrado al interior de las organizaciones. Muchas empresas incluso piensan que las debilidades o los ataques informáticos van a venir de afuera, pero también existen agentes internos a los que hay que tener mucho, con los que hay que tener mucho cuidado. Y precisamente pues, esta charla va orientada precisamente a esos agentes internos que pueden llegar a amenazar nuestra infraestructura tecnológica. Las fallas de seguridad más comunes que hemos encontrado en las plataformas tecnológicas de nuestros clientes y las conclusiones pues, de esta charla. Esta charla tiene una duración de una hora. Voy a tratar de mostrarles algo sencillo, algo rapidito, que es bastante interesante. ¿Sí? Me gustaría mostrarles todas las debilidades explotarles cada una de estas debilidades para que las conozcan, pero digamos que por temas de tiempo de pronto no vamos a poder cubrir todas estas plataformas. E incluso pues tocaría montar también un ambiente de laboratorio un poco más complejo al que tenemos aquí para que, para que todo esto funcione bien. Eh, en cuanto a los ataques a las organizaciones,
vamos a notar noticias que, pues, que en todo momento surgen noticias orientadas a empresas que han sido vulneradas, empresas que han sufrido ataques informáticos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí hackean a la Conagua en esta madrugada, eso ocurrió en el 2023. Se realizó un ataque a su red interna. Entonces, en este caso, si se dan cuenta, el ataque fue la red interna de la organización que sufrió este ataque informático. Algunos firewall Fortinet de Fortinet cuentan con vulnerabilidades críticas. Esto ya lo hemos visto. El hecho de que uno tenga equipos de ciberseguridad como firewalls, como UTM, como Next Generation Firewalls, no evita, no omite la posibilidad de que estas herramientas tengan debilidades. Y se han encontrado vulnerabilidades en prácticamente todos los dispositivos de seguridad que podemos llegar a encontrar. Por eso, a estos dispositivos también hay que estar al día pendiente de las debilidades que van apareciendo y ir parchando, ir actualizando y manteniendo siempre al día todas nuestras plataformas tecnológicas. No pensar que porque tenemos ya un firewall de borde, ese firewall ya nos protegió y ya estamos listos. Es más, muchos de los ataques a las redes internas ni siquiera pasan por el firewall de borde. Y con respecto a marcas como Fortinet, pues ya han tenido vulnerabilidades, como indica la noticia, y algunas incluso las hemos podido hackear acá en la empresa. Sí, detuvieron un cabo del ejército de Chile por ciberataque a la institución. Internamente, un mismo cabo del mismo ejército atacó su propia institución. Sí, un agente interno dentro de la empresa. Récord histórico de ciberataques en todo el mundo, las pérdidas de billones de dólares en empresas para el 2025 y apenas estamos empezando el año. ¿Listo? Y ya se rompió récord. Empresas en Latinoamérica sufren más de 268 millones de ataques al año, según la empresa Kaspersky, esto es de diciembre del año pasado, y de esas, pues 26 millones son empresas en Colombia. ¿Ya? Digamos que tenemos una gran cantidad de ciberataques que se orientan pues hacia empresas acá en Colombia. Somos un blanco atractivo, digámoslo así, para las organizaciones cibercriminales. Aquí les presento un top 15, digamos así, que he presentado en un blog que encontramos que nos pareció bastante interesante el enfoque que le dieron con respecto a las amenazas de ciberseguridad más comunes que se llegan a encontrar. Y lo que observamos es que, por ejemplo, los ataques de ransomware, que son muy famosos y que normalmente son noticias a nivel de ciberseguridad, siempre atacaron tal empresa sufrió ransomware, IFX, la empresa, el grupo Keralty, sí, que son las más famosas acá en Colombia ahora mismo, de las últimas noticias que han surgido de este tipo de ciberataques. ¿Sí? Y observemos que aparecen, por ejemplo, bueno, digamos que aquí no, esto no contaría como, como vulnerabilidad como amenaza, sino más bien como una vulnerabilidad, pero el ataque es la vulnerabilidad del Internet de las cosas. Eso pues sí sería una amenaza. Miren que la ingeniería social sigue apareciendo, tercer puesto, los usuarios siguen siendo vulnerables a engaños, a estafas por parte de los cibercriminales a través de, por lo general, ataques de phishing, ¿listo? Ataques a la cadena de suministros, ciberamenazas potenciadas por la IA. Miren que ahora ya la IA se está, desde hace muchos años, pues ya está dándose o cogiendo fuerza y últimamente pues está cogiendo bastante fuerza con el uso de plataformas como ChatGPT y todas estas plataformas orientadas al manejo de Machine Learning para lo que tiene que ver con todo lo que se llama la inteligencia artificial. Listo. Y obviamente pues está siendo utilizada para ciberataques. Las famosas amenazas persistentes avanzadas, ¿sí? Las Advanced Persistent Threat, que obviamente son ataques organizados por grupos cibercriminales eh, con un gran poder financiero, utilizando pues exploits de día cero. Las amenazas persistentes avanzadas incluso utilizan exploits de día cero, exploits para los cuales, vulnerabilidades para las cuales no existe todavía un parche definido y en algunos casos muchas organizaciones o muchas empresas e incluso muchos fabricantes de productos ni siquiera saben que existen estas vulnerabilidades, ya que fueron descubiertas, por ejemplo, por cibercriminales, por estos grupos cibercriminales que se encuentran estudiando en todo momento las plataformas tecnológicas para buscarle debilidades. Y obviamente encuentran una debilidad y se quedan callados, comienzan a explotar y comienzan a aprovechar. Los riesgos de la seguridad en la nube, normalmente pensamos que, no, vámonos para la nube, allá estamos más seguros, ¿verdad?
teniendo en cuenta que nuestra infraestructura tecnológica en nuestra organización no es lo suficientemente potente para, para, para implementar o no tenemos el conocimiento ni el personal capacitado para la seguridad. Entonces vámonos para Amazon, que Amazon es seguro y allá vamos a estar completamente protegidos. Teniendo en cuenta que esto no es cierto. No existe la seguridad al 100%, como ya creo que todos saben. Y adicional al hecho de que pensar que de por sí Amazon nos va a implementar, o Azure, la empresa que nos brinda el servicio en la nube, nos va a implementar ciberseguridad, pues evalúen bien esa opción, analicen bien los contratos que están haciendo, porque sí tienen herramientas de ciberseguridad estas plataformas en nube, pero normalmente no vienen implementadas por defecto. Y la seguridad de los sistemas en nube normalmente se divide, digamos que el compromiso se divide de tal manera que las empresas que brindan los servicios se encargan de mantenerte la infraestructura tecnológica activa, pero la seguridad de los sistemas que tú implementes en la nube, de las aplicaciones, de los servidores, los servicios que tú implementes, pues depende normalmente de la organización y ella es la que tiene que implementarlos. Si quieres que te ayudemos en Amazon para que mejores tu ciberseguridad, claro, cómo no, aquí está, toma, mira, me pagas este incremento, me contratas este otro servicio y lo configuras tú. Eso sí, nosotros solo te damos la herramienta. Si necesitas asesoría, búscate un proveedor de servicios que conozca muy bien de esta tecnología y que te la sepa implementar de manera segura. Entonces, no pensar que porque ya lo subimos a la nube, allá Amazon nos protege porque sí. Eso no, o Azure o la plataforma de nube con la que contratemos. Vulnerabilidades en los dispositivos móviles, ¿sí? A través del uso de malware. Y miren que aquí está en el nivel, en el top 10, pues las amenazas internas, que son las que nos interesan ahora mismo. ¿Listo? El mal uso de la inteligencia artificial, la brecha de la exposición de datos, la violación de la privacidad de la información por malas configuraciones que se hagan dentro de la organización, las técnicas de phishing avanzados que se pueden utilizar, por ejemplo, como el Business Email Compromise, en donde allá ya requiere pues, de un apoyo interno, incluso en algunos casos, para poder conocer cómo son los negocios de la organización, para poder eh, digamos que saber qué contrataciones está haciendo la empresa, qué compras está haciendo para tratar de hacer una estafa orientada a esa compra particular. ¿Listo? Ciberataques de las naciones, obviamente esto es la ciberguerra, de la que creo que todos hemos escuchado, sobre todo desde el tema de la guerra de Rusia-Ucrania, digamos que se dio más a conocer este tipo de actividades. Y las amenazas relacionadas con las criptomonedas. Exactamente. Digamos que este es el top 15 que generó esta organización, Spring Seals, para indicar, pues, según ellos, cuáles serían las 15 amenazas más comunes actualmente que afectan a las organizaciones. Y lo que nos interesa, pues, las amenazas internas de la organización. Entonces, a nivel de las amenazas internas, las últimas estadísticas indican que el 48% de las organizaciones informan que han sufrido ataques internos y que estos han sido más frecuentes en los últimos 12 meses. Estas estadísticas son del año pasado. Entonces, digamos que vemos cómo se están incrementando, ya que muchas organizaciones implementan una serie de controles que pueden llegar a ser muy robustos a nivel del borde, pero desatienden las redes internas de la organización, confiado en que los ataques pues, van a venir de afuera solamente. El 76% de las organizaciones atribuye la creciente complejidad empresarial y de TI como los principales impulsores del aumento del riesgo. Como las tecnologías ahora son un poco más complejas en su utilización, en su configuración, perdón, pero más fácil en su uso, digamos que eso ha podido afectar un poco el desconocer cómo funcionan internamente los sistemas, cómo funcionan internamente las herramientas que estamos utilizando y muchas veces dejamos configuraciones por defecto o dejamos configuraciones inseguras pensando que la herramienta pues es segura de por sí y que obviamente pues no requerimos de entender cómo funciona por debajo, pero entre el entendimiento de las tecnologías es extremadamente importante para el área de TI. Dice aquí que el 83% de las organizaciones informaron de al menos un ataque interno. ¿Listo? O sea, un ataque que vino desde la red interna de la organización. Mientras que las organizaciones que experimentaron de 11 a 20 ataques internos se aumentaron 5 veces. O sea que mire, de 11 a 20 ataques internos, las empresas quintuplicaron, o sea, se quintuplicó la cantidad de empresas
que sufren entre 11 y 20 ataques internos, que no es nada despreciable, digámoslo así, para tener en cuenta. El 52% de las organizaciones revela que no tienen las herramientas para manejar con confianza las amenazas internas hoy en día, porque muchos, en algunos casos, pues desconocen de las herramientas que existen, se concentran en las tecnologías básicas y no implementan de pronto tecnologías que pueden apoyarlos, que nos pueden ayudar, incluso un simple monitoreo de, la, de lo que ocurre al interior de las tecnologías en la organización nos puede ayudar a actuar a tiempo. ¿Sí? No sé si aquí haya personal que haya hecho cursos o haya hecho capacitaciones en ciberseguridad, pero digamos, se debe tener claro que un ataque informático no es algo que se da de un momento para otro, que alguien dijo, bueno, vamos a atacar a esta empresa y lanzamos el ataque enseguida. No, un ataque informático sigue una serie de fases, ¿sí? La primera fase de un ataque informático es la recolección de información. Esa recolección de información conlleva investigar a la empresa víctima, comenzar a buscar qué posibles debilidades puede llegar a tener su plataforma tecnológica a través de la fase siguiente, que es la fase de escaneo, donde se identifican vulnerabilidades. Solamente en la tercera fase es donde se materializa el ataque, hablando de un ataque convencional, obviamente. Eh, digamos que, si se dan cuenta, se pasaron dos fases previas. Esas dos fases previas pudieron haber sido detectadas si monitoreamos continuamente nuestra plataforma tecnológica y si se implementan controles activos que implementen mecanismos de bloqueo, por ejemplo, para si se detecta que desde una dirección IP específica, ya sea por fuera o por dentro de la organización, que esto es muy importante, no solamente las amenazas como estamos viendo ahora mismo vienen de afuera, sino que desde afuera o desde adentro se puedan identificar que cierta máquina, cierta dirección IP está generando una gran cantidad de tráfico hacia un equipo en particular dentro de mi organización, por ejemplo, y automáticamente comenzar a implementar bloqueos que digan, no, a esta máquina con esta dirección IP en particular ya no se le va a permitir hacer solicitudes hacia nuestra plataforma tecnológica. Entonces, el tema es implementar las herramientas. Si en tu empresa hay una frase que dijo Eric Raymond, el creador de la plataforma de correos SendMail, que dice que si tu empresa gasta más en café que en herramientas de ciberseguridad, serás hackeado. Es más, merecerás ser hackeado. Y esto es cierto. O sea, hay que hacer una fuerte inversión en ciberseguridad dentro de las organizaciones para que no solamente el área de, sino toda la empresa se vea beneficiada con respecto a temas de disminuir la probabilidad de que los ataques informáticos pues, se nos materialicen dentro de la empresa. El 70% de las organizaciones atribuyen los desafíos técnicos o el costo como los principales obstáculos que impiden implementar la gestión eficaz de amenazas internas. Entonces nos concentramos en implementar seguridad hacia afuera, pero no nos preocupamos por la seguridad hacia adentro. No, eso no me lo van, eso es costo, no me lo van a aprobar, eso va a ser muy caro. Pero obviamente pues son elementos que son necesarios dentro de la organización. También protegernos de esas amenazas. Si ustedes han leído las historias de los ataques de ransomware, por ejemplo, que han sufrido, siempre un phishing que llegó, alguien que hizo clic dentro de la empresa y con esto se sortearon el firewall, el correo llegó, anti-spam o no lo tienen o lo tienen mal parametrizado, mal configurado y no detectó la amenaza y desde adentro comienza a explotar debilidades internas de la organización y comienza a propagarse el ransomware por toda la empresa. ¿Listo? Un empleado que por falta de capacitación o descuido incluso del mismo empleado que a pesar de estar capacitado sigue cometiendo errores, pues permitió que el ataque pues, se materializara satisfactoriamente para los cibercriminales. Entonces hay que tener mucho cuidado con toda esta parte. Hay que implementar capacitaciones para los empleados y hay que implementar en tecnologías que nos ayuden con este tipo de amenazas. Si acordamos, pues en la diapositiva anterior hablamos del uso de inteligencia artificial para apoyar a los ciberataques, pues también necesitamos que la inteligencia artificial apoye los temas de ciberseguridad. Así que es bueno que las herramientas de ciberseguridad que se contraten integren o permitan integrar o implementar
herramientas orientadas al machine learning para que sean capaces de contraatacar de una manera más eficiente pues, contra este tipo de ataques que usan estas tecnologías actuales conocidas pues, o mal llamadas inteligencia artificial. Bueno, categorías de los actores de amenazas. Normalmente en las redes internas existen diferentes tipos de empleados que podemos tener. Hay un empleado que puede estar comprometido. Esto quiere decir, algunas de sus cuentas se vieron comprometidas de alguna manera, no necesariamente por culpa de él. Pudo haber sido por alguna debilidad del sistema, alguna debilidad o vulnerabilidad de la plataforma que pudo ser explotada por un grupo cibercriminal y que les permitió el acceso a su equipo interno, por ejemplo, o por un portátil que se llevaron para afuera. Pues él está presentándole el portátil a sus hijos en sus casas y estos descargan herramientas de terceros. Pues lo importante es que se comprometió un equipo, un dispositivo o una persona para que comenzara desde ahí a ejecutarse la explotación, con o sin intención, normalmente sin intención en este caso. Un empleado negligente viene a ser un empleado, bueno, lo llaman negligente, pero digamos que es un empleado como descuidado, un empleado que no es consciente, por ejemplo, de los problemas de ciberseguridad. Eh, Puede que lo hayan capacitado o puede que no. Si no lo han capacitado, pues no podemos pretender que él tiene que saber que no debe hacer clic en cualquier enlace que le llegue. ¿Sí? Pero digamos que hay que tratar de evitar que los empleados pues cometan este tipo de errores. Hay que cambiar ese enfoque y enseñarles que ellos son la primera línea de defensa de la organización con respecto a los ciberataques y que el simple hecho de informar, no hacer clic en cualquier mensaje, estar pendientes de noticias orientadas a ciberseguridad, o de asistir a las capacitaciones y a las charlas que se les dicten dentro de la organización o al exterior de ella, si contratan personal externo, por ejemplo, para este tipo de charlas. Y obviamente, pues, cumplir con los lineamientos de la organización con respecto a los temas orientados a la ciberseguridad, para que dejemos de tener, por ejemplo, amenazas que pueden llegar de manera inconsciente para estas personas, ya que simplemente pues no son conscientes, digámoslo así, de los riesgos a los que están expuestos. Y nos falta el actor interno malicioso, ese empleado que está molesto con la organización por X o Y motivo y que decidió pues ejecutar, ya sea con apoyo de un tercero externo o con los propios conocimientos que él tiene, ejecutar pues esas actividades o simplemente pues está en su ética profesional, pues, no, o su ausencia de ética hace que quiera aprovecharse de las debilidades de su plataforma o del sistema. Y si obviamente pertenece a la red de TI, pues mucho peor todavía, ya que esta gente normalmente tiene acceso tipo administrador por lo general pues, a muchas de las plataformas dentro de la organización. Entonces, pues son diferentes tipos de actores de amenazas que podemos llegar a encontrar dentro de la organización y que pueden dar pie para que se materialicen estas amenazas internas dentro de la empresa. Bueno, vamos a concentrarnos en lo que son las fallas de seguridad más comunes, como les estoy comentando, basados en la experiencia que tenemos en la organización. Si alguno de ustedes ha detectado, pues, alguna, o detecta, o conoce alguna debilidad en otras organizaciones, pues muy bien, perfecto. Pero estas se concentran en las que nosotros hemos encontrado con más, digamos que con la mayor cantidad de veces dentro de las organizaciones. Normalmente las debilidades se basan en sistemas, ¿verdad? Que ya no cuentan con soporte, sistemas que se encuentran fuera ya del tiempo de vida dentro del sistema. Y digamos que ya murieron para la organización y el fabricante decidió no, ya no va más soporte para esta empresa, perdón, para esta aplicación, para este sistema. Y por lo tanto, si se descubren vulnerabilidades nuevas, pues ahí quedaron. Esas vulnerabilidades no se van a parchar, no se van a corregir. O sistemas que sean desactualizados, o sea, para los cuales no se hacen, no se implementan las actualizaciones que saca el fabricante. Recursos compartidos sin la protección adecuada, compartimos a todo el mundo, que cualquiera que necesite acceder al recurso pues puede entrar sin problema.
Deficiencia en la protección de redes y servicios, redes configuradas por defecto o sin los controles de seguridad mínimos necesarios para garantizar que las conexiones que se están estableciendo sean conexiones autorizadas y no se estén ejecutando actividades maliciosas. Contraseñas débiles, inferibles, ¿sí? Obviamente el usar contraseñas que son fáciles de identificar por los cibercriminales o que no pasan una prueba de ataque de fuerza bruta y que en menos de 2 segundos pues ya las pueden descifrar, o en ataques que pueden tardar de pronto minutos, y se pueden llegar a encontrar las credenciales. Deficiencias o falta de concienciación en ciberseguridad, creo que ya hemos estado hablando de esto durante todo el transcurso de la charla. Ausencia de monitorización a nivel de ciberseguridad, digamos que ya se está incrementando y eso lo hemos visto acá en la contratación con respecto a los Security Operations Center en diferentes organizaciones pues que se encuentran actualmente o que ya han implementado este tipo de controles con empresas que se dedican precisamente a, a brindar ese servicio, eh, tirando la puya comercial, pues como la que brindamos acá en NST, por ejemplo, en NST. Muy bien, la empresa de desarrollo, como les había dicho, ya no va a generar más actualizaciones para los sistemas que ya cumplieron su ciclo de vida. Y por lo tanto, las nuevas vulnerabilidades que se descubran no van a ser parchadas. ¿Listo? Puede que haya algunos sistemas que ya hayan salido del ciclo de vida, ya hayan finalizado para la organización. Algunas, Microsoft hace eso a veces, siguen sacando algunos parches de seguridad, pero normalmente orientadas a ciertas versiones particulares de estos sistemas que salieron, entre comillas, de soporte, que se siguen utilizando en algunas tecnologías particulares, por ejemplo, basadas en IoT o basadas, por ejemplo, en los cajeros electrónicos, que muchas veces utilizan versiones de Windows ya un poquito desactualizadas, pero que siguen manteniéndose el soporte a esa línea particular, pero no al resto de líneas que puede estar generando o que se pueden utilizar en los equipos de las organizaciones. Esto ya en los equipos de oficina. Los sistemas desactualizados pueden contener vulnerabilidades. ¿Sí? Si ya la empresa fabricó un parche, ya tenemos una actualización, no necesariamente de seguridad, puede ser una actualización para mejorar el rendimiento del sistema. Es importante que esas actualizaciones sean aplicadas a los sistemas. De nada sirve que el fabricante construya o genere esos parches si nosotros no los implementamos. Es más, una de las debilidades de la que les voy a hablar acá, que se la voy a mostrar aquí, permite tomar control de una máquina y adicional a eso es una vulnerabilidad que está desde el año 2017 y que todavía la seguimos encontrando en algunas organizaciones. Afortunadamente ya no en gran medida como la encontrábamos antes, pero sigue apareciendo. ¿Listo? Y algo que tenemos que tener claro, las empresas de ciberseguridad y el personal de ciberseguridad de la organización tienen que garantizar cerrar la mayor cantidad de brechas de seguridad que encuentren, si es posible cerrarlas todas, que en mi opinión pues es imposible porque no existe la seguridad del 100%, pero un cibercriminal solo tiene que encontrar una puerta abierta y a partir de ahí comenzar a masificar, a ramificarse y a y a continuar con su ataque. O sea, que con uno solo que encuentre, así sea una sola máquina que tú tengas, por ejemplo, desactualizada, sin soporte y que sea vulnerable, y que sea pues vulnerable a algún ataque de nivel 10 extremadamente peligroso, ¿cierto? Eh, pues de ahí puede comenzar a generarse problemas dentro de tu organización. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte. ¿Listo? Por ejemplo, usar tecnologías como Windows Server 2008, Windows 2012, el famoso Windows 7, que todavía lo seguimos encontrando en muchas organizaciones a donde vamos, ¿verdad? Utilizar versiones de servidores, pues, ya obsoletas, como en este caso, pues, la imagen muestra Internet Information Server 7, que es ya bastante viejita ya, que es la plataforma de servidor web de Microsoft, versiones de Apache ya desactualizadas y que han salido del mercado, que incluyen una gran cantidad de vulnerabilidades de nivel crítico, sí, que son las vulnerabilidades que normalmente, pues, se vuelven las más peligrosas para las organizaciones. Entonces, en este caso,
hay que tener en cuenta que si estas versiones ya están fuera de soporte, es muy probable que las vulnerabilidades no vayan a poder ser parchadas. Aunque hay muchas vulnerabilidades que ya hemos encontrado y que encontramos en las empresas en sistemas obsoletos o sistemas desactualizados, y el fabricante sí construyó un parche para esa vulnerabilidad, pero la empresa no lo implementó, no actualiza sus plataformas tecnológicas. Y esto es sumamente preocupante para la ciberseguridad dentro de la organización. Eh, Algunas de las vulnerabilidades más comunes que normalmente hemos encontrado y que se evidencian en prácticamente todas las actividades de explotación que hemos ejecutado dentro de la organización. Tenemos el famoso CVE 2017-0148, conocido como MS17010, ¿listo? Que es una vulnerabilidad que permite lo que se conoce como la ejecución remota de código. ¿Esto qué quiere decir? Puedo ejecutar código en la máquina víctima, y en el caso de esta vulnerabilidad particular, con privilegios de administrador o los privilegios del usuario system, o sea que puedo ejecutar prácticamente cualquier comando que yo quiera ejecutar. Esta vulnerabilidad, si se dan cuenta del año en el código CVE, aquí aparece 2017. Esa es una vulnerabilidad que está desde el año 2017 y que todavía la seguimos encontrando en las organizaciones. Yo les he dicho que había una vulnerabilidad que ya cada vez encontrábamos menos y que íbamos a ver si ya la sacábamos aquí de esta lista, pero no, déjala, porque en los últimos dos pentesting que hemos hecho, ahí están. Ahí han aparecido varias máquinas que hemos podido explotar con esta vulnerabilidad todavía. Máquinas obsoletas con sistemas operativos como Windows 7 y Windows 2012, e incluso algunas versiones de Windows 10 no actualizadas que hemos podido explotar con esta vulnerabilidad. La CVE 2019-0708, conocida popularmente como BlueKit, eso es una vulnerabilidad orientada a el servicio de Terminal Server, lo que se conoce como el escritorio remoto de Windows. La primera está orientada al servicio Samba, perdón, el servicio SMB, disculpen, Samba es en Linux, el servicio SMB versión 1, que es el servicio asociado a las carpetas compartidas en Windows. Acá es el servicio orientado al acceso remoto para administrar las máquinas, y permite también la ejecución remota de código. Son vulnerabilidades de alto nivel que todavía seguimos encontrando dentro de las organizaciones. SysRec, o la CB del 2020-1350, es una vulnerabilidad del servicio DNS de Microsoft que permite la ejecución remota de código basado en peticiones maliciosas que se le hacen al servidor, para que éste haga consultas hacia un servidor DNS malicioso que podemos, pues, manipular, y con el cual podemos llegar a tomar control de estos sistemas. Entonces, son vulnerabilidades que nos aparecen en casi todos los escaneos que hacemos. ¿Sí? Cuando escaneamos vulnerabilidades, pues aparecen estas debilidades, siempre están ahí. Y pues son vulnerabilidades que se corrigen fácilmente simplemente actualizando tus sistemas operativos Microsoft, ¿sí? Sin ningún tipo de problemática. Álvaro, estás compartiendo tu pantalla. Listo. Tu cámara, perdón. Muy bien. Recursos compartidos sin la protección adecuada. Para compartir recursos en la red es importante implementar, entre diferentes principios que se pueden implementar de seguridad, implementar lo que se conoce como el principio del mínimo privilegio. Darle los permisos mínimos que se necesitan para poder trabajar con ese recurso que necesitamos compartir. Surge la necesidad de compartir un recurso. Bueno, compartámoslo, pero implementando el principio del mínimo privilegio. ¿Quiénes necesitan acceso? Fulanito, sultanito, menganito. Bueno, démosle permiso. ¿Qué permiso necesitan? No, sultanito necesita poder escribir archivos. Bueno, listo, vamos a darle un permiso de escritura, pero solo a él. Los demás solo lectura. Bueno, solo lectura para estos dos señores. ¿Listo? Entonces, si no se necesita acceso al recurso para modificar su contenido, démosle acceso de solo lectura. Pero ojo, si un empleado X no necesita acceso a ese recurso, no hay que darle permiso a ese empleado. Nada de compartir para todos por simplicidad, ¿no? Que molesta mucho, entonces vamos a darle permiso a todos y acceso sin contraseña, no. Y el acceso tiene que ser autenticado, siempre con exigiendo pues
la firma de los usuarios de las máquinas que se vayan a conectar. Muchas veces hemos encontrado que se permite el establecimiento de sesiones nulas, o sea, sesiones sin que no deben especificar un usuario y una contraseña para conectarse con el sistema. Esto permitiría incluso, pues, en algunos casos, dependiendo del sistema que tenga esta debilidad, eh, ejecutar comandos SMB, comandos de recursos compartidos, y en algunos casos, pues, extraer información del sistema, extraer, ¿por qué no credenciales, dependiendo de los privilegios que tenga la sesión anónima, ¿verdad? Extraer y conectarnos al recurso y comenzar a acceder a recursos compartidos y a extraer esa información que tienen en estos equipos. Y esto se corrige fácilmente con una llave de registro que podemos implementar. Permitir el envío de mensajes sin firmar. Esta vulnerabilidad que está en todos lados, aparece en las empresas porque es la configuración que viene por defecto en Windows. ¿Qué quiere decir permitir mensajes SMB sin firmar? Que yo no me autentico contra el sistema. Yo puedo mandar solicitudes de conexión sin tener que mandar digamos que la firma digital que me identifique dentro del arte de la solicitud. Y un atacante podría capturar tráfico o podría, a través de un ataque de hombre en el medio, eh, recibir solicitudes de este tipo de tráfico y manipularlas para comenzar a capturar tráfico que debería ir hacia otro recurso. Y simplemente, por ejemplo, que yo me equivoque al escribir el acceso a un recurso compartido en el nombre de la máquina, por ejemplo, y esa máquina no existe. El sistema va a mandar una solicitud de broadcast, va a mandar una solicitud para tratar de identificar ese recurso, y yo fácilmente le podría decir: hey, soy yo, mándame tus credenciales. Y como no se validan firmas ni nada, pues la máquina va a aceptar: bueno, si tú me dices que eres tú, es porque debes ser tú. Voy a creerte. Toma, estos son mis credenciales para acceder al recurso compartido. Y después le sale un mensaje de error: no, no tienes acceso, disculpa, error no se puede acceder al recurso. Pero ya tengo tu credencial. O por lo menos, o el hash de tu credencial. ¿Listo? Y ya sería, pues, cuestión de tiempo, a través de actividades de password cracking, pues llegará a obtener las credenciales en texto claro de esa sesión. Incluso dependiendo incluso de la conexión que logre capturar, de la sesión que logre capturar. Si es un usuario administrador, podríamos hasta inyectarle código malicioso al sistema en ese recurso compartido, y es, ¿por qué no?, establecer una sesión en reversa y tomar control del equipo, ¿verdad? Y simplemente porque por defecto los sistemas basados en Microsoft Windows, o los sistemas basados en los sistemas Windows, no activan las comunicaciones firmadas para el tráfico SMB, ¿verdad? Excepto los controladores de dominio. Ellos normalmente sí se activan, pero no para los clientes. Entonces hay que implementarlo. Podría ser a través de una política de grupo, pues el acceso perdón, la solicitud de firmas para el acceso a los recursos compartidos. Ahí todavía se está utilizando SMB versión 1 en algunas plataformas, ¿sí? Ya eso no se recomienda, ya se debería utilizar por lo menos la versión 2 hacia arriba. Entonces tenemos aquí, pues, algunas imágenes de recursos compartidos. Deficiencia en la protección de redes y servicios. Quiere decir que las redes están, en algunos casos, pues, configuradas por defecto o no tienen implementadas políticas de endurecimiento para, para, la, para sus comunicaciones en red. Permitimos que cualquiera que llegue, coja, se conecte, ¿sí? Con mis estudiantes incluso ya hemos visto que si yo me conecto a la herramienta y a la red, por ejemplo, y comienzo a tomar tráfico de Wireshark, así no tenga dirección ni servidor de HCP, comienzo a capturar tráfico de broadcast de las máquinas y conozco el direccionamiento IP de esa red. Y ya fácilmente me puedo colocar mi propia dirección IP sin ningún tipo de inconveniente, ¿verdad? Permitir comunicaciones en texto plano. Utilizar, por ejemplo, HTTP o, o establecimiento de sesiones remotas a través de plataformas de servicios como Telnet, por ejemplo, que envían información en texto claro, nos hacen susceptibles o vulnerables a ataques conocidos como ataques de hombre en el medio. Alguien que se coloque en la mitad de la comunicación y comience a capturar tráfico usando herramientas como Ethercat o Bittercat, por ejemplo,
puede comenzar a capturar tráfico y comienza a capturar las credenciales en texto claro. De tal manera que solamente es cuestión de revisar el tráfico capturado, encontrar la credencial en texto claro y listo, ya me puedo conectar a ese sistema, a esa plataforma a la que pertenezca esa credencial y ya me podría conectar con ese usuario y esa contraseña o la cookie o la identificadora de la credencial que haya capturado. Como tal. ¿Listo? Falta de configuración de seguridad a nivel de capa 2. Esto quiere decir el nivel de capa de enlace a datos. ¿Sí? A nivel de esta capa se establecen unas comunicaciones basadas en direccionamiento MAC, en las direcciones MAC de los dispositivos de red, de los dispositivos conectados. Y hay que implementar una serie de configuraciones aquí para evitar que se implementen, por ejemplo, ataques de envenenamiento ARP que le permitan a los cibercriminales, a los atacantes, envenenar las tablas ARP de las máquinas y comenzar a engañar a esos sistemas y ejecutar actividades, por ejemplo, de hombre en el medio, en donde le dicen a todos los equipos de la red que estén atacando, obviamente, pues que ellos son la puerta de enlace, por ejemplo, que la dirección MAC que aparece asociada a la dirección IP de la puerta de enlace en su tabla ARP no es correcta, que la correcta es la que yo soy. Y comienzo a saturarte de los mensajes de ARP maliciosos, ¿verdad? Para que tú siempre mantengas tu tabla ARP falsificada, mal formada y que la dirección IP que tú crees que es la de la puerta de enlace apunte a la dirección MAC de mi equipo y yo comience a capturar todo el tráfico tuyo que vaya hacia internet, por ejemplo. Y si lo sumamos a las comunicaciones en texto plano, pues vamos a comenzar a capturar tráfico sin cifrar y credenciales pues, de conexiones que estén viajando a través de la red. Entonces, hay que implementar mecanismos como Port Security, por ejemplo, para garantizar que no se puedan hacer ese tipo de suplantaciones e implementar, por ejemplo, en las máquinas de finales, en los nodos finales, pues herramientas que permitan identificar alteraciones en las tablas MAC que podrían ser pues, asociadas a este tipo de ciberataques. Segmentación de redes sin configuración de ACLs, siempre nos dicen lo mismo. No, sí, aquí tenemos VLAN. Como si el simplemente hecho de tener VLANs ya implementara seguridad. Eso es como decir, no, aquí todas las oficinas tienen puertas, pero nunca las cerramos. ¿Ya? Entonces, sí, cada oficina está aislada, cada oficina tiene su puerta, pero yo puedo abrir la puerta sin ningún problema. Si se van a implementar segmentación a nivel de redes, se deben implementar políticas específicas para pasar de una VLAN a otra o de una subred a otra, en este caso, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser a nivel de VLAN, puede ser a nivel de subred también. O sea, a nivel de capa 2 o a nivel de capa 3. Pero hay que implementar listas de control de acceso que determinen, no, espérate, quién eres tú, dónde vienes, qué quieres hacer, espérate ahí, no, hacia este equipo, con ese tipo de tráfico, hacia ese destino que quieres ir, tú no puedes llegar hasta allá. ¿Listo? Entonces, comenzar a implementar ese tipo de configuraciones. El uso de SNMP en comunidades por defecto. SNMP es el Simple Network Management Protocol. Muchas impresoras, muchas cámaras y algunos dispositivos o switches o dispositivos de comunicaciones vienen con este servicio implementado y habilitado. Y incluyen comunidades por defecto, que son la comunidad pública para acceso por lo general de solo lectura, pero ya con el acceso de solo lectura ya yo puedo generar solicitudes y capturar traps y comenzar a capturar información del dispositivo. Por ejemplo, direcciones IP, puertos conectados, direcciones más de equipos, por ejemplo, si es un switch. O si tiene habilitada por defecto la comunidad private, que normalmente se usa con permisos de lectura-escritura, pues podría incluso hacer configuraciones y modificar la configuración de los dispositivos. ¿Sí? Si es un switch, pues se vuelve bastante peligroso. Si es un servidor, pues más todavía. ¿Ya? Porque seguramente pues, voy a poder hacer configuraciones, cambiarle la IP al servidor y que el acceso pues, se inutilice, por ejemplo, o que habilite recursos compartidos. Pues, eso depende mucho de qué traps o qué recursos específicos estén configurados para el servicio SNMP. Pues esas comunidades por defecto hay que eliminarlas y no usar incluso nombres de comunidades que puedan ser inferibles.
que eso también lo hemos visto en algunas organizaciones. El nombre de la comunidad que es NMP es el mismo nombre de la empresa. Entonces, no. En NST, por la comunidad que usamos SNMP se llama NST. Eso no tiene mucho sentido. ¿Verdad? Eso es lo primero que va a probar muy seguramente un cibercriminal, luego de probar el public y el private. Redes Wi-Fi con contraseñas débiles o inferibles. Listo. Usar Wi-Fi y lo peor, no segmentarlas, no dividirlas y no implementar ACLs para que la Wi-Fi no tenga acceso completo a la red interna. Muchas veces hemos encontrado redes Wi-Fi con acceso completo a la red interna de la empresa. Entonces, nada de contraseñas débiles. Si es posible implementar o asociarla utilizando WPA3, pero ya no personal, sino empresarial, que se asocia a un servicio de autenticación, de tal manera que cada usuario tenga su usuario y contraseña y no una contraseña compartida, ¿cierto? Cosas que hemos notado en algunas universidades es que implementan redes Wi-Fi con una clave nada más, es que hasta los vendedores que están afuera, mucho personal que no ni siquiera trabaja para la universidad, pero que está por ahí cerca, tienen esa credencial, tienen esas contraseñas. ¿Bien? Lo que hace pues extremadamente peligroso que alguien pueda acceder a ese recurso. ¿Listo? Usuarios con más privilegios de los requeridos, tener usuarios administradores para todo. Una particularidad que hemos notado en muchos usuarios de los empleados de TI es que estos usuarios tienen privilegios administrativos y privilegios que normalmente muchas veces no necesitan. El hecho de que seamos del área de TI implica que tenemos que tener una, una mayor restricción en cuanto al acceso a los recursos porque nuestro acceso normalmente va a ser mucho más peligroso y no ejecutar, por ejemplo, tareas administrativas sin necesidad de hacerlo. Por ejemplo, si vamos a ejecutar simplemente una revisión de algún recurso o listar algo y que nomás necesitamos permisos de usuario limitado, pues usar el usuario limitado. Solo utilizar permisos de administración si necesitamos administrar algún recurso. Y eso se basa simplemente en clic derecho y ejecutar como administrador si estamos en plataformas Windows. No quiere decir que no debamos tener esa credencial, no debamos tener los accesos administrativos. Sí los tenemos que tener, pero debería ser un usuario diferente al que normalmente usamos. Que si le damos clic derecho y ejecutar como administrador, no sea simplemente decirle sí y ya, sino que tengamos que escribir el nombre del usuario con privilegios administrativos y la contraseña de ese usuario para poder ejecutar esas tareas administrativas. ¿Listo? Entonces, como algunas de los tips ahí de seguridad recomendados para estos accesos. Algunos ataques orientados a las redes LAN son, por ejemplo, ataques de ARP spoofing, ¿sí? Suplantación ARP, lo que le estaba comentando, comenzar a mandar mensajes ARP falsificados. Una particularidad del protocolo ARP es que el protocolo ARP no valida a quien te manda el mensaje, no requiere autenticación de ningún tipo. Tú simplemente, es más, tú puedes mandar respuestas ARP así nadie te haya hecho una solicitud. Puedes mandar mensajes de ARP Replay, que normalmente el ataque se basa en eso, mandar múltiples solicitudes de ARP Replay, así nadie haya solicitado o haya ejecutado lo que se conoce como un ARP Request o una solicitud de ARP. Y aún así, yo recibo el mensaje, mira, aquí me dice que la dirección IP de la puerta de enlace no es la que yo tengo, es esta otra. Bueno, vamos a actualizar la tabla, ¿verdad? Entonces, tratar de evitar que esto suceda entre las organizaciones. Ataque de inundación de MAC, ¿cómo así? Comenzar a saturar, por ejemplo, un switch con una gran cantidad de direcciones MAC aprendidas desde el puerto donde yo estoy conectado, genera que la tabla CAM del switch, ¿sí? O la tabla que gestiona o que referencia las direcciones MAC con los puertos del switch, se sature y llega un punto en que copó su límite y el switch, si no está bien parametrizado, si no está bien configurado, pues va a decir, aquí esto está, imagínense, eh, tengo una gran cantidad de solicitudes, se me llenó mi tabla CAM, vamos a hacer algo. Yo no puedo procesar todo esto, así que no me voy a bloquear. Voy a reenviarle a todo el mundo todo el tráfico y que cada quien decida. O sea, el switch comienza a comportarse como un hub. Esto, como los antiguos hub, esos que ellos no tenían ningún nivel de inteligencia, todo lo que recibían por un puerto se lo retransmitían a los demás.
envenenamiento de caché DNS para hacer suplantaciones de DNS o conocer, por ejemplo, a través de DNS snooping, eh, conocer las consultas de HCP que han hecho los clientes, por ejemplo, y conocer sus hábitos de navegación, de tal manera que sea más fácil para nosotros, pues, lanzar o hacer un ataque de suplantación, porque notamos que se conectan mucho, por ejemplo, a páginas bancarias y sabemos que y se conectan mucho, por ejemplo, a la vivienda, entonces, pues, vamos a habilitarles un phishing orientado a la vivienda, por ejemplo, o una suplantación orientada a esa plataforma. IP spoofing, suplantación de IP, pues simplemente puedes engañar y mandar solicitudes IP, solicitudes con IP falsificadas. Ataques de inundación de mensajes TCP/SYNC, esos orientados a ataques de DOS, saturar a los equipos de tantos mensajes de sincronización del famoso three-way handshake o saludo de tres manos iniciales de las comunicaciones basadas en TCP, que el equipo pues deje de responder a las solicitudes válidas y generar automáticamente un ataque de denegación de servicio. DHCP Starvation, comenzar a saturar los servidores de DHCP con solicitudes de DHCP para que, de DHCP Discover, para que el servidor comience a reservar las IPs que le queden libres y llegue a un punto en el que ya deja de tener IPs disponibles y obviamente los nuevos clientes que lleguen pues ya no van a recibir una dirección IP para que se autoconfiguren con ese direccionamiento. Y obviamente pues es un ataque orientado en este caso eh, a denegar el servicio hacia el servicio de HCP en particular. IP spoofing, bueno, disculpen, ahí sí repetí, fue un pequeño error. VLAN hopping, salto de VLAN, ¿sí? Implementar puertos donde la configuración de las VLANs es automática y que se decide entre los diferentes dispositivos, puede hacer que yo genere desde mi puerto de acceso una solicitud y decirles, hey, yo estoy en la VLAN 10, ¿sabes que quiero que trocalicemos este puerto? No vamos a trabajarlo como puerto en VLAN, puerto de acceso, necesito que lo troncalicen. Y el switch está autorizado a decirse, bueno, listo, troncalicemos y comienzo a capturar tráfico de otras VLANs. E incluso puedo decirle al sistema, bueno, voy a pasar ahora yo estoy en la VLAN 10, me voy a pasar para la VLAN 20. Y automáticamente adquiero direccionamiento pues, de otra VLAN si hay un servidor de HCP que me esté generando también un direccionamiento para esa subred asociada a esa VLAN en particular. Entonces son, digamos que ese tipo de mensajes. El envío de mensajes CDP, de Cisco Discovery Protocol. Esto también lo hemos visto en muchas organizaciones. Que comenzamos a simplemente un sniffer, comenzamos a recibir tráfico de broadcast basado en Cisco Discovery Protocol y nos da información del dispositivo que está mandando esas solicitudes, como por ejemplo el puerto en que está conectado, qué tipo de dispositivo es, cuál es su dirección IP, ¿verdad? Entonces, a través de simplemente habilitar un sniffer para comenzar a capturar tráfico, comenzamos a obtener información de la red. Si es un switch, incluso hemos encontrado switches y nos dicen qué puerto del switch estamos conectados, nos da la versión del switch. Y esto es extremadamente peligroso porque con esas versiones podemos identificar sistemas operativos, incluso nos puede darnos hasta la versión del sistema operativo que se está utilizando y saber qué debilidades tiene ese iOS como tal, de ese dispositivo Cisco o no, porque el protocolo CDP no solo se usa en Cisco, a pesar de que fue construido, perdón, por esta empresa. Pero muchos equipos de otras líneas, pues también lo utilizan. Teléfonos, impresoras también utilizan este protocolo. Y si, por ejemplo, no está habilitado para estar enviando tráfico continuamente, podemos generar solicitudes CDP desde nuestra máquina. Y si tú permites que el dispositivo intercambie información del protocolo CDP por un puerto conocido como puerto de acceso en el switch, pues voy a comenzar a recibir tráfico. Ese protocolo solo debe estar habilitado en los puertos troncales si se necesita para que entre switches se comuniquen entre ellos mismos. ¿Listo? Y comiencen a armar sus topologías y sus sistemas, su información. Pero nunca de acceso hacia los equipos de cómputo. Es algunos de los ataques orientados a las redes LAN que normalmente podemos ejecutar en casi todas las empresas donde hemos ido son estos tipos de ataques que están aquí. Y el IP spoofing 2 veces, porque está 2 veces. Bueno, usar contraseñas débiles por defecto inferibles, ya esto es algo sencillo, ¿no? Obviamente no permitir obligar a los usuarios a que usen contraseñas robustas. No confiarnos de que el usuario
Ya se le dijo que tenía que usar una contraseña débil, fuerte, perdón. No, olvídese de eso. Hay que obligarlo desde el sistema. Deficiencia o falta de concienciación, los empleados reciben mensajes de este tipo y creen en ese tipo de mensajes. Entonces hay que concientizar a los empleados, hay que darles charlas periódicas y no es una charla que le dimos ahora y ya, ¿no? Ya se le dio la charla. No, señores, esto es continuo, constantemente dándole charlas, mandándoles correos, ¿por qué no? A través del controlador de dominio en el fondo de pantalla siempre le aparezcan tips de ciberseguridad, videitos, sí, hacerlo dinámico. Si tenemos televisores en la empresa, por ejemplo, en diferentes puntos de la organización, de vez en cuando su publicidad orientada a la ciberseguridad, para que él todo el tiempo se encuentre pensando en ciberseguridad. ¿Listo? Ausencia de monitorización a nivel de seguridad. Como les dije al inicio, muchos ataques se hubieran podido contener porque los ataques no son de un día para otro. Son fases que se cumplen y esas fases implican posibilidades de detección mientras se están ejecutando las fases de identificación perdón, la fase de reconocimiento y la fase de escaneo. Ahí comenzamos a detectar y podemos identificar un ataque que se va a materializar a futuro y poder comenzarlo a controlar con tiempo. Así que los servicios de Security Operations Center pues son importantes para tener en cuenta aquí dentro de la organización. ¿Listo? Bueno, antes de las conclusiones, quiero mostrarles algo aquí para que vean los riesgos a los que estamos expuestos, por ejemplo, si nuestros sistemas no están actualizados. Voy a compartir por acá. Déjenme compartir. Confírmenme que estén viendo mi máquina. Sí, señor. Perfecto. ¿Cómo vamos hasta ahora? Bien, bien. Bueno, aquí tengo una máquina con sistema operativo Windows 2012. Vamos a ver si tengo acceso a ella. Déjenme ver aquí un momentico. Se apagó la máquina. Bueno, si no, tengo aquí otra Windows 7. Estoy intentando, vamos a... Bueno, tengo aquí una máquina Windows 7. Vamos a abrir una herramienta que se llama Metasploit. Con nuestro querido y bien siempre famoso Kali Linux. No sé si alguien tiene alguna pregunta mientras va cargando acá el sistema. Tarde, ya cargó. Más que todo sería como, disculpe, más que todo la pregunta sería como la descripción del ejercicio que se está realizando ahora. Listo. Bueno, mire, tengo aquí una máquina Windows 2012 con una vulnerabilidad conocida como MS17010. También tengo un Windows 7, ¿sí? que tiene esa vulnerabilidad también, que son sistemas que hemos encontrado en las plataformas. La máquina Windows 2012 se me apagó, ya cargó. Vamos a ver si responde. Sí, ahí está respondiendo ya la máquina. Entonces, digamos que ya durante escaneos previos se identificó la máquina a través de Nmap, por ejemplo, una herramienta de escaneo de puertos, pues se identificaron puertos abiertos en el sistema, se identificó que era una máquina Windows, es más, en este caso pues se identificó que es un controlador de dominio,
y que al hacer el escáner de vulnerabilidades se identificó que era vulnerable o tenía una vulnerabilidad conocida como la MS17010, que nos permite tomar control remoto del recurso, de esa máquina. Entonces, a través de una simple búsqueda aquí en este señor, vamos a buscar Eternal Blue, que es el nombre del exploit, ¿verdad? Que nos sirve para esta vulnerabilidad, y encontramos diferentes exploits posiblemente que podríamos utilizar. Bueno, exploits y algunas herramientas de escaneo auxiliares, como este escáner que aparece aquí, este que está en este momento de aquí, que es el número 24. Vamos a activar ese primero, use 24, listo. Si le digo Show Options, pues voy a ver las opciones de configuración de ese exploit. Una de las ventajas del Metasploit es que me permite, pues, automatizar o facilitar, pues, la ejecución de los exploits. Le voy a decir aquí al parámetro rhost o equipos remotos, host remotos, le voy a decir que el equipo remoto que quiero explotar es el 192.168.10.2, que es nuestra máquina Windows 2012. ¿Listo? Estos parámetros que aparecen aquí en esta columna dice requerido, no es obligatorio que esté definido, sí es obligatorio. Entonces, si nos fijamos bien, el rhost es el único parámetro obligatorio. Si le doy Show Options nuevamente, voy a ver que ya está definido aquí quién es el objetivo. Entonces, simplemente debería decirle Run, y aquí me dice que el sistema es vulnerable a MS17010. Es un Windows Server 2012 R2 estándar. ¿Listo? Vamos a probar entonces otro señor aquí, que sería en este caso este auxiliar de comando, el 19. Pues vamos a decirle use 19. ¿Listo? Entonces le decimos show options también para ver las opciones, y analizando aquí, la única que nos falta definir sería la rhost. Entonces otra vez set rhost 192.168.10.2. ¿Listo? Y vamos a explotar. Podemos decirle exploit o, bueno, otro detalle particular que aparece aquí arriba es qué comando quiero ejecutar. Vámonos por un comando sencillo. Simplemente dir. Listo. Que me ejecute el comando dir. El show option, ahí está el comando que se va a ejecutar. Le decimos run o exploit. Y ahí va. Listo. Miren, aquí salió el resultado de la ejecución del comando dir. Acabamos de explorar el contenido de archivos y directorios de la carpeta C Windows System 32, que es donde está corriendo este exploit. Si le decimos set command, vamos a decirle who am I, el comando quién soy yo, y le decimos run. Me dice, mire, eres el usuario system. Pregunto, ¿qué puede hacer el usuario system en el sistema operativo? Todo sí está permitido. De todo lo que él quiera, ¿verdad? Bueno, vamos a decirle aquí net user. Creo que así funciona. Vamos a probar. Ahí está. La lista de usuarios del sistema operativo. Administrator, user 01, user 02. Y si yo le digo ahora net user nst hacker, vamos a ponerle nst, porque este señor tiene políticas de contraseña segura. Perdón. Porque si el comando net user nst. Listo, el comando se completó satisfactoriamente. ¿Quién sabe qué hace el comando net user?
¿O qué acabo de hacer? Crea un Crear usuario. un usuario. Crear un usuario, ¿verdad? Muy bien, vamos a volver a comando NetUser para que me liste los usuarios. Y ahí está el señor, NST Hacker. ¿Sí lo ven? Ya acabamos de crear un usuario en esa computadora. Y puedo hacer también net local group administrator, porque está en inglés. Ya lo identifiqué aquí con el usuario, el nombre de administrator. NST Hacker slash creo que es así, si no recuerdo. Comando se completó satisfactoriamente. Vamos a decirle ahora set command disculpen, net user user para que me muestre las características de ese usuario, NST hacker, perdón. Y miren, usuario administrador. ¿Sí? Acabamos de crear un usuario administrador. Déjenme buscar aquí otra maquinita. Acá. La 21. Estaba verificando la dirección IP, disculpen. Muy bien, vamos a probar PIN 10.21. Muy bien, está ahí. Esta es una máquina Windows 7, que las hemos encontrado, todavía se siguen encontrando. No sé por qué todavía siguen usando esa plataforma, que fue muy buena, eso sí, en su época, pero que ya salió, digamos que del mercado. Vamos a volver a buscar otra vez Search, Eternal Blue. Y vamos a irnos otra vez por el auxiliar 24, use 24, set rhost 192.168.10.21, room. Listo, Windows 7 Professional, vulnerable a MS 17010. Y ahora vamos a buscar ya no el de comandos, ¿cierto? Sino uno que está especialmente diseñado para, miren, Windows 10, Windows 2012, Windows 8, Windows 8. Aunque siendo sinceros, a veces molesta con el Windows 2012 y con el Windows 8. Pero Windows 7, señores, eso cae porque cae. El 0. 0. En este caso, él va a escoger un payload, que es una carga útil que él le va a inyectar a la víctima para que establezca una conexión en reversa conmigo y me mande, en este caso, pues la shell de esa computadora. Vamos a decirle aquí show options. Y miren que aquí él, bueno, me detectó el lhost vamos a cambiarle ese IP. Esperemos que me funcione. Y tenemos aquí el rhost, que es el único parámetro obligatorio. Set rhost 192.168.10.21 y el lhost, que es mi equipo, vamos a poner a 192.168.10.200, que es la IP de mi máquina Kali. Listo. Vamos a probar a ver que todo haya quedado bien configurado. Y esperemos que todo funcione. Ahora poner exploit o run, es lo mismo. Veamos que no se vaya a apagar la máquina. A veces toca lanzar el exploit varias veces, porque a veces no hay problemas de comunicación. Él está intentando inyectarle el exploit y después de que inyecte el exploit va a tratar de establecer pues, la conexión contra mi máquina. Voy a verificar que no se me haya bloqueado el equipo. Ahí todavía está. Falló. Tengo que volverlo a intentar. Lo intenta 3 veces.
pudo explotar satisfactoriamente la vulnerabilidad, pero tuvo problemas para inyectar el exploit. Volvió a fallar. Una particularidad de un pentester, señores, tiene que ser persistente. ¿Listo? Si no me funcionó de una manera, me tiene que funcionar de otra, y ahí vamos probando y probando y probando. Si la herramienta X no me funciona, pues busco otra, si es necesario, y si tenemos el tiempo, pues construimos nuestra propia herramienta para tratar de explotar las debilidades que se encontraron. Si no lo logra, lo lanzo otra vez, pero y si ya no lo logra, pues lo dejamos así por tiempo. Pero ya ustedes vieron cómo con el Windows 2012 nada, volvió a fallar. Otra vez va a tocar lanzarlo. Ya vimos que con el 2012 pues se pudo explotar, se pudieron ejecutar comandos, y obviamente sí, explotado, exploit completado, pero no se pudo establecer una sesión. Vamos a validar que todavía estemos por ahí. O puede ser. Primero también validemos que no nos hayamos equivocado de IP. 200 y el 200 está bien. Y el equipo es el 1021. Ahí está todavía. Vamos a probar otra vez aquí. Bueno, mientras él va intentando, les voy a ir mostrando, vamos a comenzar a hablar de las conclusiones de la charla para ¿cómo es que se llama? Para ir adelantando. Porque ya son más de las 2, ya son las 11:20. Muy bien. Entonces, señores, como conclusiones, podemos sacar que, señores, es necesario reemplazar los sistemas que ya cumplieron su ciclo de vida. Lo que ya está obsoleto hay que ir reemplazándolo por tecnologías nuevas, tecnologías que incluso ya hayan sido probadas, ¿oyeron? Tampoco es bueno que Microsoft sacó la última versión, sacó el Windows 12, listo, Windows 12 salió hoy, listo, a montárselo a todas nuestras máquinas. No, hay que esperar un tiempo que la tecnología madure, que la tecnología crezca, que otros la prueben primero, que otros le encuentren los fallos de seguridad, y ya una vez esta tenga un tiempo pues prudente, y ya se hayan hecho incluso, ¿por qué no?, de parte de la empresa, pruebas con esa tecnología en sus entornos de laboratorio, pues se pase o se proceda con las actualizaciones del sistema. Pero normalmente no es bueno también que apenas surja una tecnología irla implementando enseguida. ¿Sí? Y mantener nuestros sistemas actualizados, que es importante, señores. No, que es que las actualizaciones de Windows se demoran mucho, no importa si se demoran mucho, señores, configurarlas, por ejemplo, para que se ejecuten en horarios no hábiles, sí, en medios días, por ejemplo, y que si requiere reiniciar la máquina, pues se reinicie para instalar la actualización. Normalmente, cuando los sistemas se demoran mucho en una actualización, por lo general no es en una actualización, es en un montón de actualizaciones que se han atrasado y que se han repesado porque no lo actualizamos. Es simplemente surgió una actualización, ya se probó, obviamente, pues se puede implementar un sistema de actualizaciones, puede ser con un WSUS, por ejemplo, para que se prueben las actualizaciones y verificar que la actualización no me afecta a mi sistema, ninguno de mis sistemas, y una vez se haya hecho esa prueba, pues replicar la actualización hacia todas las máquinas que la requieran. Pero no actualizar no es la solución, porque si surge una vulnerabilidad, pues esta va a ser explotable. Y esta que les estuve mostrando, la que estoy mostrando, es del 2017 y todavía sigue siendo válida en muchas organizaciones. ¿Listo? Administrar
de la manera más segura posible los recursos compartidos, como ya les dije, implementando principios de mínimo privilegio, por lo menos para esos sistemas, autenticación y si es posible, autenticación basada en dos factores, implementar configuraciones endurecidas en las redes y servicios, o sea, fortalecer las configuraciones de red, no es solamente conecte ISO PIN, sí, se ven los equipos, perfecto, no, hay que encargarnos de que deshabilitar los servicios que no se requieran, configurar usuarios específicos que se necesiten para el acceso a la administración de estos recursos, con los privilegios que se necesiten, monitorizar los sistemas, implementar servicios de seguridad para las diferentes tecnologías, implementar por security, por ejemplo, para los accesos a nivel de capa 2, etcétera. Forzar el uso de contraseñas fuertes, ¿sí? No digamos contraseñas seguras, eso no existe, señores. No existen las contraseñas seguras, existen las contraseñas, podríamos decirles, más seguras que otras, ¿sí? O más fuertes que otras. Toda contraseña puede ser hackeada, pero la idea es hacérselo lo más difícil posible al cibercriminal. Y a pesar de tener una contraseña robusta, una contraseña fuerte, cambiarla periódicamente. ¿Listo? Por lo menos cada 2, 3 meses si queremos extendernos ya lo mucho. Pero es necesario estar cambiando constantemente las contraseñas e implementar, pues, por lo menos dos factores de autenticación distintos aparte. Contraseña y un factor adicional puede ser un token, puede ser alguna aplicación de autenticación en el celular, etcétera. Implementar la concientización constante de los empleados, como le estaba comentando, capacitación constante, periódica, de los empleados de la organización. ¿Listo? Perdón. Y monitorización constante. Siempre monitorizar, contratar servicios de Security Operations Center para que estén pendientes de los eventos que surgen dentro de sus tecnologías. ¿Listo? Entonces, es importante también incluso que el personal de TI de la organización se capacite en temas de ciberseguridad y que siempre esté de la mano y apoyado por empresas expertas, empresas especializadas en ciberseguridad, que obviamente pues los apoyen con, con la implementación de estas tecnologías y que, como les digo nuevamente, los empleados estén capacitados en estas temáticas de ciberseguridad. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí estoy viendo, nada, no funcionó, no siguió fallando. Habría que seguir probando a ver qué pudo haber pasado, pero bueno, eso con el Windows 7. Con el Windows 2012 vimos pues que sí fue posible crear usuarios administradores. Eso hace que esa vulnerabilidad sea muy peligrosa, señores. ¿Listo? Muy peligrosa. Vamos a mostrarles aquí. Bueno, vuelvo y les hago una pregunta. ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud? Todo muy claro, profesor. Sería bueno también un webinar donde se expliquen a nivel de defensa, digamos, qué se puede implementar también en el tema de las herramientas y eso. Bueno, yo les recomendaría contratar a NST para que los apoye en todo eso y digamos que hay la publicidad ahí en el sistema. Sí, claro, o sea, sí, estamos organizando varios webinars y sí va a haber uno también a futuro de configuraciones. El tema incluso el tema de ataques y de amenazas y de explotaciones de vulnerabilidades es extremadamente amplio, así como el tema de implementación de controles. Se podrían organizar charlas a controles específicos por temas de tiempo, ¿verdad? Pero sí hemos pensado incluso de comenzar creo que se está realizando una charla a futuro primero de contraseñas robustas, después pues vamos a pensar ¿por qué no?, configuraciones de dispositivos de comunicaciones, endurecimiento de sistemas operativos, etcétera. ¿Cómo es que se llama? Para pues ir capacitando en todas estas temáticas. El tema es que una charla de 1 hora no es suficiente para que de pronto veamos todo lo que se puede llegar a hacer con una, con estas herramientas, con el endurecimiento de estas plataformas tecnológicas. ¿Oye? Ahí es donde viene el inconveniente como tal. Pero sí, vamos a hacerlo para que
vayan viendo todo eso. Lo mejor también sería pues capacitarse, hacer alguna especie de capacitaciones con respecto al endurecimiento y al fortalecimiento de las plataformas. ¿Listo? Vamos a dejar de compartir por acá. Y algo que les voy a mostrar, ya que están de pronto algunos interesados en aprender sobre defensa, sobre ciberseguridad y todo esto. Dicen que la mejor defensa es el ataque. Entonces, aquí en NST estamos organizando un curso de Certified Ethical Hacker, versión 13, el CH de una organización que se llama Easy Council. ¿Vieron? Entonces, los que estén interesados en capacitarse en este tipo o tener incluso esta certificación, que es una certificación internacional que es válida en muchos países del mundo y que los capacita como personal que conoce de seguridad, que sabe de las debilidades de los sistemas tecnológicos y sabe cómo explotarlas, pues obviamente al saber cómo explotarlas fácilmente vas a poder entender cómo proteger tu tecnología, ¿verdad? Entonces, los que estén interesados, pues pueden escribirle al, al correo de contacto, por ejemplo, de acá de nosotros, o hablar directamente pues, con los que tengan acceso a la empresa, pues llamar o a través, creo que hay un formulario de acceso, yo se lo confirmo con la gerente, para que se los reenvíe pues, a todos los que estén interesados. Pueden incluso escribir por acá si están interesados y, y les mandamos información sobre esta certificación, para que hablen en sus empresas y los apoyen para que pues se capaciten y conozcan de estas técnicas que utilizan los cibercriminales para explotar las vulnerabilidades, para explotar las debilidades que aparecen en nuestras plataformas tecnológicas. ¿Quedó claro todo, señores? Sí, señor. Gracias por la información, gracias por la charla. Sí, señor. Gracias. Bueno, señores, entonces los dejo hasta aquí. Vamos a suspender la grabación y esperamos verlos en los próximos jueves, señores. Éxitos a todos en su día a día. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por su Gracias, tiempo. no, igualmente. Igualmente.